Estimados estudiantes del Colegio Amancio Varona, de cuarto año de educación secundaria, reciban, como siempre, un saludo cordial de parte del profesor Oswald. Bien, chicos, continuando con nuestros vídeos, ahora nos toca hablar ya de la estructura atómica, parte 1. ¿Listo? ¿Qué vamos a estudiar en esta parte de la estructura atómica? Vamos a estudiar las diferentes concepciones atómicas, ¿ya? Tanto filosóficas como científicas. Entonces, grábate bien: estructura atómica 1, las concepciones atómicas, filosóficas, y vamos a ver las concepciones científicas. Empezamos entonces, chicos, ¿sí? Los modelos atómicos, ¿ya? Muy bien, concepciones filosóficas. Cuando hablamos de las concepciones filosóficas, hablamos de que surgió aproximadamente 460 años antes de Cristo, ¿sí? Tú sabes que los primeros filósofos crecieron, ¿no es cierto?, nacieron en Grecia. Entonces, fueron ellos los primeros que aceptaron y establecieron ciertas concepciones respecto a la materia. Una de ellas tenemos la concepción de Tales de Mileto, el cual establece que la sustancia básica del universo era el agua. Acuérdate entonces, por favor. Bien, enseguida tenemos a Anaxímenes, ¿sí? Anaxímenes o Anaxímenes, la sustancia básica del universo era el agua, ¿ya? Perdón, el aire. Tenemos aquí a Heráclito, donde establece que la sustancia básica del universo era el fuego. Empédocles, a las tres sustancias anteriores, al aire, al agua y al fuego, le agregó una cuarta sustancia, ¿cuál? La tierra. Y además señaló que existen dos fuerzas llamadas amor y odio. Chicos, luego tenemos aquí el modelo, la teoría de Leucipo y Demócrito, la primera teoría atomista. Ojo, acuérdate. ¿Por qué razón, profesor? Porque fueron ellos quienes establecieron que la materia estaba formada por partículas diminutas, a quien ellos lo denominaron átomos. ¿Listo? Y tú sabes que en griego significa indivisible, significa sin partes, ¿ya? Muy bien, chicos. Tenemos aquí también el modelo de Aristóteles. ¿Listo? Este modelo se basa, ¿sí?, en la existencia de un agua primitiva, la que originaba cuatro elementos, que son caliente, fría, seca y húmeda, ¿ya? Entonces no te olvides de Aristóteles, su teoría basado en el agua primitiva. Y miren, a través de un rombo, ¿sí?, dio a conocer precisamente la existencia de esos cuatro elementos. Observa, fíjate, decía que el seco y el frío, ¿qué originaban, chicos? Originaban la tierra. Fíjate, ¿ya? El elemento seco y frío originaba la tierra. ¿Qué más? Fíjate, el húmedo y el caliente. Húmedo y caliente. ¿Qué será, profesor, húmedo y caliente? A ver, en tu mente, el aire se llama. Entonces, establecía que el húmedo y el caliente originaban el aire. ¿Qué más? Miren, el húmedo y el frío. ¿Qué será, no? ¿Qué será húmedo y frío? Obviamente el agua, ¿no es cierto? Y finalmente el caliente y el seco. ¿Qué será, no? Caliente y seco. El fuego. Ahí está, chicos, entonces la explicación de los cuatro elementos que lo hizo Aristóteles. Ya, jóvenes, hasta ahí hemos establecido las cuatro teorías, las teorías filosóficas importantes respecto a la concepción atómica, ¿ya? A la concepción atómica de la materia. Muy bien, ahora sí vamos a ver las concepciones científicas. La primera concepción científica, ¿listo? ¿Quién estableció? John Dalton. Miren, John Dalton
establece una idea de la discontinuidad de la materia. ¿Qué significa discontinuidad, profesor? Que la materia está constituida por átomos, ¿de acuerdo? Miren, estableció que átomos de un mismo elemento son iguales, ¿no es cierto? Ahí está, los átomos de cobre, los átomos de azufre. Y además aquí que hasta hoy se habla de la ley de las proporciones múltiples de John Dalton en la estequiometría. ¿De alumnos? Muy bien. John Dalton explicó su modelo basándose en 4 postulados. El primer postulado, miren, los elementos químicos están formados por partículas muy pequeñas e indivisibles llamadas átomos. ¿Sí? Los elementos químicos. Todos los átomos de un mismo elemento dado son idénticos en masa y sus propiedades, segundo postulado. Tercer postulado, los átomos son indestructibles y retienen su identidad en los cambios químicos. Cuarto postulado, los compuestos se forman cuando átomos de diferentes elementos se combinan entre sí. Eso es lo que yo les decía, las proporciones múltiples, ¿sí? De los 4 postulados, el último todavía tiene validez. Chicos, vamos ahora al modelo de Thomson. Miren, un modelo eléctrico del átomo. Acuérdate, primer modelo eléctrico del átomo, el modelo de Thomson. ¿Por qué, profesor, modelo eléctrico? Porque a partir del modelo de Thomson ya se hablaba de partículas con carga eléctrica. ¿De acuerdo? De esa manera, Thomson establece su modelo, al cual lo denominó budín de pasas. ¿Sí? ¿Y en qué consiste ese modelo? Fíjate, consiste en un átomo donde tiene una masa homogénea de carga positiva, ¿sí? Compacta, donde se encuentran incrustados los electrones. Miren, masa, una esfera con masa compacta, homogénea de carga positiva, ¿sí? Donde se encuentran incrustados los electrones. ¿De acuerdo? Un modelo eléctrico. Además estableció que el átomo es eléctricamente neutro, razón por la cual la suma de las cargas positivas es igual a la suma de las cargas negativas. ¿Sí, chicos? Muy bien, dentro de este modelo de Thomson surgieron muchos, ¿qué te digo?, experimentos. Uno de ellos es que la demostración de la naturaleza eléctrica del átomo. No fue que Thomson dijo que los átomos son eléctricos, sino hubo una razón, y una de ellas es el experimento de los rayos catódicos. ¿Qué señalan los rayos catódicos, chicos? Establece que, fíjate, fueron en primer lugar descubiertos por Julius Plücker, ¿sí? Y los rayos catódicos se desarrollaron en un tubo llamado tubo de Crookes, ¿ya? Instrumento, obviamente, que fue descubierto por William Crookes. Propiedades, miren, de los rayos catódicos. 1. Tiene naturaleza corpuscular. ¿Qué significa, profesor, naturaleza corpuscular? Que están constituidos por partículas. Eso significa corpuscular. Tienen cuerpo, tienen masa. Se propagan en línea recta. ¿Listo? Otra de las características. Otra. Son partículas con cargas eléctricas negativas. Allí radica la gran importancia de los rayos catódicos. Jóvenes, son partículas con cargas eléctricas negativas. Hasta allí no se sabía qué nombre iban a llevar esas partículas negativas. Otra, ionizan gases, producen fluorescencia. Un ejemplo, los fluorescentes. Si de repente tienes todavía en casa esos fluorescentes con tubos largos, ahí te has dado cuenta que al prender el interruptor inmediatamente se produce una fluorescencia, ¿no es cierto? Quiere decir que ioniza los gases que están dentro. ¿Y qué gas hay adentro, profesor? El gas helio, pues sí, ¿ya? Y así otros gases, ¿no? Otros gases nobles. Por eso es que hay colores distintos de fluorescentes. Mira, no depende del tipo del gas encerrado en el tubo, es independiente entonces del tipo de gas, ¿sí? Y la relación carga-masa es independiente de la naturaleza del gas. Chicos, importantes aportaciones entonces, propiedades de los rayos catódicos, ¿sí? Y miren, otro
observa, aquí en la imagen se observa, chicos, ¿sí? Las propiedades. Fíjate, aquí tenemos el tubo de Crookes, como puedes observar. ¿Listo? A tu lado izquierdo está el cátodo. Cátodo se llama así, ¿sí? A un electrodo donde hacia él se van los cationes, por eso se llama cátodo. Al cátodo van los cationes. Y al otro lado está el ánodo. ¿Por qué? Porque van los aniones, o sea, las especies con cargas negativas. Miren, chicos, observa. Entonces se le aplica un potencial. ¿Por qué? Porque como los rayos catódicos se llaman así, porque nacen en el cátodo y van en línea recta hacia el ánodo, entonces hasta ahí no sabían qué carga tenía, hasta cuando aplicaron este diferencial de potencial. ¿Listo? Al tener estas placas cargadas eléctricamente, observaron que estas partículas se desviaban a la placa positiva. Mira. Entonces tú sabes que quienes se desvían a un lado positivo, ¿qué son? Partículas negativas. Entonces, chicos, es ahí donde determinan que este flujo de partículas tenían carga negativa. ¿Ya? Muy bien, ahí está entonces, alumnos. Además, permitió a Thomson determinar la relación carga-masa del electrón. Acuérdense, preguntita de examen de admisión. ¿Quién determinó la relación carga-masa del electrón? Thomson. Y aquí tiene su valor, menos 1,76 por 10 a la octava Coulomb sobre gramos. Listo, chicos. Vamos al siguiente experimento. La gota de aceite, Millikan. ¿Qué establece Millikan? Miren, chicos, un norteamericano, ¿no? Fíjate, Millikan determinó la carga eléctrica del electrón. Fíjate, gracias al experimento llamado gota de aceite. Así se llamó el experimento. Ojo, ahí está, gota de aceite. Experimento de la gota de aceite realizado por Millikan, quien permitió determinar la carga del electrón. ¿En qué consiste? En un pulverizador donde, observa, se pusieron dos placas y, miren, mediante la aplicación de rayos X, pudieron obviamente determinar que la carga del electrón es menos 1,6 por 10 a la menos 19 Coulomb. Chicos, ¿qué más? Otro experimento, los rayos canales. ¿Qué son los rayos canales, profesor? Miren, los rayos canales, en primer lugar, una de las propiedades fundamentales es que son visibles. Dos, mira, se dirigen en, valga la redundancia, dirección opuesta a los rayos catódicos. ¿Ya? Otra de las características, tiene un poder penetrante muy escaso, ¿sí? Muy escaso, o sea, su velocidad, ¿no? Es muy lenta, ¿no? 1 sobre 100 respecto a los rayos catódicos, ¿ya? Tenemos, su naturaleza depende del tipo de gas. Miren, su naturaleza depende del tipo de gas residual, a diferencia de los rayos catódicos, ¿te acuerdas? Miren, la relación carga-masa es diferente para cada tipo de gas. Entonces, chicos, importante las propiedades de los rayos canales. ¿Quién lo descubrió? Goldstein. ¿Listo? Y aquí tenemos, miren. Este es un tubo de Crookes, ¿ya? Donde tenemos un cátodo y tenemos un ánodo. ¿Listo, chicos? Tú sabes que del cátodo salen el flujo de electrones, ¿no es cierto? Los rayos catódicos. Y como había un gas dentro de este tubo, estas partículas negativas al recorrer ionizaban, por eso se dice que son gases ionizantes, ¿te acuerdas? Los rayos catódicos son gases ionizantes. ¿Qué pasa? Al impactar con los gases que estaban suspendidos en este espacio, lo ionizaba y esos gases se cargaban positivamente y atravesaban, chicos, estos pequeños canales. Por eso se llaman rayos canales y producían una fluorescencia. ¿Dónde? Detrás del cátodo. Así es que si a ti te preguntan rayos, ¿no? Radiaciones que producen fluorescencia detrás del cátodo, son los rayos canales. Tengan cuidado, chicos. Preguntitas muy
sencillas pero importantes. Es más, esto te va a servir hasta un examen de admisión en la UNI, en la San Marcos, etcétera, etcétera. ¿Ya, chicos? Muy bien. Rayos X, miren jóvenes, los rayos X, ¿quién lo descubrió? Röntgen. ¿Pero qué son los rayos X, profesor? Los rayos X ya no son de naturaleza corpuscular como los anteriores, ¿sí? Son ondas electromagnéticas. ¿Qué significa? Que su velocidad es igual a la velocidad de la luz, ¿ya? Atraviesan el vidrio y muchas láminas metálicas, propiedades, ¿sí? Su acción es muy energética. Tú sabes muy bien que los rayos X es muy utilizado en la medicina, ¿no es cierto? Ahí está. Y se produce cuando los rayos catódicos, obviamente por su alta energía cinética, chocan bruscamente con un ánodo, el cual está inclinado 45 grados con la vertical. Es el ánodo, efectivamente, el que emite ya las radiaciones, ¿ya? Aquí tenemos, observan, ¿ya? Ahí está. Mira, aquí tenemos el cátodo y va hacia el ánodo, ¿no es cierto? 45 grados. Y mira, observa, atraviesa, ¿no es cierto? Atraviesa el vidrio, atraviesa, ¿qué te digo? La masa corporal, ¿no? La carne en este caso. Y lo que puedes proyectar aquí son solamente los huesos. Mira, increíble, ¿sí? Ahí está entonces los rayos que inicialmente se iban a llamar rayos R, ¿sí? Rayos R. Pero como todavía era algo incógnito, entonces le llamaron rayos X. ¿Ya, chicos? Muy bien, jóvenes. Ahí tenemos otros aportes. Miren, Faraday, que dio inicio a los descubrimientos acerca de la electricidad, ¿de acuerdo? Trabajando con ¿cómo se llama? Trabajando las efectivamente reacciones, ¿no? Reacciones con arrhenios, ¿no es cierto? Entonces, eso de una reacción se podía obtener cierta naturaleza eléctrica. ¿Listo? Entonces Faraday dio inicio a los descubrimientos en la electricidad y Stoney fue quien sugirió que el fenómeno de la electricidad se debía a una partícula, al cual le denominaron electrón. Entonces Stoney sugirió entonces ponerle a las partículas negativas el nombre de electrón, ¿ya? Modelo de Rutherford, miren, un sistema planetario en miniatura, lo sabemos por qué, ¿no es cierto? ¿Sí? Experimento de la lámina de oro, miren, un experimento muy importante, ¿sí? Este experimento, ¿en qué consistía? Una fuente de partículas alfa, una lámina de oro, una delgadísima lámina de oro, aquí una placa o una plancha de sulfuro de zinc, ahí está, miren, que al impactar radiaciones alfa producían destellos, como puedes observar. Y estas radiaciones tenían tres comportamientos. El comportamiento A, como ves aquí, había la gran cantidad de radiaciones atravesaban la lámina sin dificultad. Otro comportamiento, ¿cuál era? El comportamiento B, que habían ciertas radiaciones que se desviaban, miren, ¿ya? Dos comportamientos, aquí también se desviaban. Y el tercer comportamiento C es que habían radiaciones que rebotaban. Y ahí es donde Rutherford se hace la pregunta. Si el modelo fuera estrictamente como un pastel, un budín de pasas, como dijo Thomson, todas las radiaciones rebotarían. ¿Te das cuenta o no? Pero cierta gran cantidad, mira, gran cantidad de radiaciones atravesaban la lámina. Entonces significaba que no era como pensaba Thomson. Entonces ahí descubrió el error de Thomson. Y es aquí donde Rutherford se da cuenta que el átomo tiene una parte central. Miren sus conclusiones, ¿no? Tiene una parte central. Los rayos A atraviesan la lámina sin dificultad. Los rayos B, o sea, rayos alfa, pero ¿qué te digo? El tipo B que ves aquí atraviesa la lámina desviándose ligeramente y los C rebotan. ¿Ya, chicos? Entonces ahí tenemos el experimento que permite a Rutherford descubrir el núcleo atómico. Conclusiones, como vieron aquí,
el átomo debería ser un sistema hueco. ¿Ya? Otra conclusión, el átomo consta de una parte central llamada núcleo, ¿te acuerdas que te dije? ¿Listo? Y otra conclusión, los electrones se encuentran girando alrededor del núcleo formando órbitas. Y la última, miren, el diámetro del átomo es igual a 10.000 veces el diámetro del núcleo. Él fue el que señala que el núcleo, es tan pequeño comparado con el diámetro del átomo. ¿Ya? Y aquí tenemos, chicos, el modelo de Rutherford. ¿Ya? Muy bien. Error de Rutherford, ¿no? Miren, este error de Rutherford. ¿Cuál fue el error de Rutherford? El error de Rutherford fue señalar que los electrones se encuentran girando en órbitas circulares, ¿no? No se percató que cada vez que giraban los electrones, miren, ¿sí? Iban liberando, emitiendo energía, hasta que colapsaban en el núcleo. Este fue el error. Esto fue lo que no pudo explicar Rutherford. Y eso fue precisamente que dio paso a un modelo matemático conocido como el modelo de Bohr. Chicos, observa el modelo de Bohr. El modelo de Bohr se establece y es válido solamente para átomos monoelectrónicos. ¿Qué quiere decir? Con un solo electrón. Esa fue la razón que utilizó el átomo de hidrógeno para poder explicar su modelo. Primer postulado, estabilidad del electrón. Fíjate, ¿qué señaló Bohr? Es un modelo netamente matemático. Señaló que cuando un electrón gira alrededor del núcleo, mira, hay dos fuerzas que actúan sobre él. Una fuerza de atracción, ¿sí? Ahí está, fuerza de atracción, y una fuerza centrífuga. Ahí está. ¿Listo? Ahí está. Estas fuerzas, la fuerza de atracción que hacía que el núcleo, ¿no es cierto? Que el electrón vaya al núcleo, y la centrífuga que salga de su órbita, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué significa la estabilidad del electrón? El electrón es estable cuando estas dos fuerzas se anulan. Ahí está, chicos, ¿ya? Ahí está, entonces, el primer postulado, estabilidad del electrón, ¿ya? Segundo postulado, órbitas o niveles permitidos. Dice que un electrón en forma estable solo debe girar en ciertas regiones permitidas, llamadas niveles u órbitas, donde el momento angular está cuantizado. Miren, ahí está, momento angular es igual a un número entero multiplicado por h sobre 2pi. ¿Qué es h? H es la constante del plano. De manera que este postulado me permite calcular el radio de un determinado nivel, ¿sí? Ahí tenemos, miren, R sub n es el radio, n es el nivel, ¿ya? ¿Qué más? R sub o R sub 0 es el radio de Bohr, ¿sí? Es el radio en el primer nivel, por eso se llama radio de Bohr. R sub n, radio del nivel n, ¿listo? Entonces ahí tenemos, alumnos, la ecuación que me permite calcular el radio de un determinado nivel, ¿ya? Niveles estacionarios de energía tenemos aquí. Mientras que un electrón gira en un nivel u órbita permitida, no absorbe ni emite energía. Aquí tenemos, alumnos, nuestra ecuación. Miren, chicos, energía sub n es igual a energía del nivel 1 sobre n al cuadrado. ¿Qué es n? Ya sabes, es nivel. Aquí tenemos, alumnos, la nomenclatura. N nivel es sub n, energía de un nivel n, ¿sí? Sabemos hoy en día que n puede ser 1, 2, 3, 4, hasta 7. Y la energía sub 1 menos 2,17 por 10 a la menos 11 ergios, ¿ya? Que esto también lo podemos convertir a electronvoltio o lo podemos convertir a joules, ¿de acuerdo? Muy bien. Saltos cuánticos. Este postulado fue el que conllevó precisamente a corregir el modelo de Rutherford. Miren, ¿qué dice en los saltos cuánticos? Que cuando un electrón salta de un nivel inferior a un superior, ¿sí?, absorbe energía. Y si salta de un nivel superior a un inferior, libera energía. ¿Listo? Y esa variación de energía lo obtenemos aquí, ¿ve? Variación de esta energía, que puede ser emitida o absorbida,
es igual a E sub A menos E sub B. ¿Qué viene a ser E sub A? Energía del nivel de donde sale el electrón, y B, E sub B, energía del nivel de donde llega el electrón. Profesor, ¿y cómo calculo E sub A y E sub B? Para ello aplicamos el tercer postulado. ¿Ya, chicos? Muy bien, jóvenes. Ahí lo vamos a dejar. Por el tiempo, tú sabes, de verdad, explicar modelos es bastante teórico, como puedes observar. Ya, jóvenes, se les agradece. La próxima estaremos hablando ya de los modelos, en este caso modelo atómico actual, los aportes en este caso de Sommerfeld, los aportes de la teoría de Niels Bohr, también un aporte importante, ¿sí? Y estaremos hablando de nuestro modelo mecano cuántico, modelo atómico actual. Ya, chicos, se les agradece. Muy bien, espero que lo sigan viendo los videos también anteriores. Muchas gracias, cuídense.